Capítulo 4. Enterrada viva. La relación con mi propia madre había llegado a un punto en el que ya no daba para más. Cualquier acción de mi parte derivaba según su percepción en intentos de cobrar una absurda venganza o quererla lastimar. Si le llevaba algo de comida, le hacía daño; si le dedicaba un par de palabras, algo encontraba que la hacía sentir ofendida y de a poco opté mejor por callar. Esta creciente tensión entre nosotras llegó al absurdo cuando limité mi contacto con ella tan solo al saludo en el chat familiar. Buen día, buenas tardes y buenas noches, nada más. Y aún así hubo conflicto. Si saludaba muy temprano era motivo para su burla, pues al yo vivir en lo que consideraban un pueblo, seguro me habían despertado vacas o me había levantado temprano a ordeñar. Si saludaba más tarde, me regañaba, pues qué otra cosa más importante tendría que hacer que ocuparme de un chat. Era insostenible. Decidí no hablar más, desaparecer de su vida y darnos un respiro para sanar. Eso que ella hacía, era algo que a las mujeres de la familia se les daba muy bien: destruirte con una mirada, con una palabra, con un gesto o un comentario. Invalidarte hasta al punto de sentirte nada y luego se victimizaban por tu trato seco y apático ante ellas. Entre hermanas, era común criticar a la que estaba ausente, acabarla, reducir su ser a un puñado de errores y faltas, pero si una de ellas se retiraba, sabía que inmediatamente sería la siguiente en ser criticada. No había cariño, no había respeto, ni un rasgo de empatía o lealtad. Era todos contra todos y sinceramente, vivir así, no es vivir. Sheila también optó por tomar distancia y empezar su familia lejos de la influencia de su madre, pero los constantes chantajes que Ira le hacía, la estaban consumiendo interiormente. Quería ser buena hija, deseaba ser buena hija, pero sentía que la vida se le iba cada que se acercaba a ella. Era como un monstruo que le succionaba hasta el último gramo de felicidad. Le platiqué la historia de la abuela, lo que había vivido en su infancia y de dónde venía tanta amargura y desamor. Hicimos juntas un análisis más de nuestra familia y sacamos el diagnóstico de cómo cada uno de los integrantes había sido dañado por esta maldición. Me contó cosas espantosas de su vida, le conté cosas horribles de la mía. No sabíamos en realidad a quién le había ido peor. Cada historia era más terrorífica que la anterior. Me habló de ciertos comportamientos de la abuela que creía que yo desconocía, como que transformaba su carácter afable que tenía conmigo y se volvía agresiva con ella. No me negaba a la verdad, sabía que la abuela se comportaba así con otros, aunque conmigo y con mi hermana fuese la imagen ideal de la abuela dulce y amorosa. No lo hacía con nadie más. Me fue muy doloroso cuando observé eso por primera vez. Fue en una ocasión cuando después de la muerte, ya esperada de su hijo Lujuria, la abuela descargó su furia contra la nuera viuda, culpándola de lo que sabía, de lo que todos sabíamos, era culpa del comportamiento disipado de él. Simplemente no podía creer su cerrazón de mente. No había lógica que le hiciera entender. Vi el odio en su mirar. He tenido oportunidad de ver esa mirada en más personas de la familia, más ocasiones de las quisiera en verdad, y sinceramente creo que esa explosión exacerbada y exagerada es una especie de proyección del cúmulo de emociones guardadas en su ser, que no es que realmente odien a ese ser, sino que lo hacen depósito de todas sus frustraciones. Tal como le sucedió a mi mamá en el cementerio,
tal como le ocurrió a la abuela con la viuda de lujuria y otros tantos más. Lo más triste es que con esa actitud, la abuela Benita, se estaba quedando sola. Ella llevaba muchos años encerrada en su casa, enterrada viva, le decía. Solo salía cuando era imperativo ir al doctor y nada más. Era mi abuelo quien, en vida, surtía todo el mandado y se encargaba del contacto con el mundo, y al fallecer, un tío, ocupó su lugar. No salió en la boda de sus hijas, no salió en graduaciones, no salió cuando murió el abuelo, ni lo acompañó al funeral. Estaba decidida a esperar la muerte encerrada a piedra y lodo en su casa, y la muerte, esquiva y malvada, según su parecer, se estaba tardando en llegar. Las visitas a su casa cada vez eran menos por su propia toxicidad. De repente el que iba era acusado de robo injustamente, maltratado por cualquier cosa o bombardeado con chismes y críticas de los demás. Se quedaban solas, ella e Ira que vivían juntas y reforzaban extrañamente su manera de actuar. Yo, viviendo en otra ciudad. Cada vez me era más difícil ir y cuando lo hacía, muchas veces la encontraba dormida. Parece que se refugiaba en el sueño para encontrar un poco de paz. Muy pocas veces volvimos a hablar. Pero me quedaba el recuerdo de aquellas charlas maratónicas en la cocina, mientras hacía de comer, mientras guardaba el mandado o cuando le ayudaba a tender la ropa mojada en la azotea y nos poníamos a cortar guayabas al por mayor. Esos son mis bellos recuerdos y así prefiero, recordar solo lo mejor. Todas esas reflexiones presentes y pasadas formaban parte de la sanación, así que tomé lo que me correspondía y me decidí a trabajar con más empeño en mí, solo en mí, pues a la mala comprendí que no se puede cambiar a nadie más, que no se le pueden abrir los ojos a las personas a la fuerza y que no todos están listos para cambiar. Hay a quienes les gusta vivir en el lodo, les gusta vivir estancadas, como un pantano, ese es su hábitat natural. Intenté hablar con la familia, por supuesto, una a la vez, tanteando el agua para ver hasta dónde podía avanzar. Muchos me frenaron en seco, otros solo me dijo, así me gusta ser y me atengo a las consecuencias. Bueno, respetar el libre albedrío, como ya lo he dicho, es ley, así que cada quien siga su camino y enfrente las consecuencias de su vivir. Yo solo me podía cambiar a mí. Y en ese sentido mis guías espirituales continuaban trabajando al máximo conmigo, me hicieron desarrollar cada vez más mis capacidades e irme soltando con confianza al hacer uso de ellas, pues vaya que es complicado hacerlo, al no tener a los maestros visibles a los 5 sentidos de la materia, como estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Es fácil caer en malas interpretaciones o malas lecturas de lo que nos quieren decir. De ahí la importancia de la práctica, de acumular experiencia con mensajes menos relevantes, para cuando llegue uno grande, hayamos podido reducir el margen de error en la interpretación. Me tuvieron practicando con mensajes para otras personas, algunos los pude dar, otros no. Algunos los di a medias, por fallas precisamente en la interpretación y otros tantos fueron asombrosos. Para entonces había llegado a mi vida, literal, como caído del cielo, el espiritismo, que con todo su cúmulo de conocimiento me abrió nuevos horizontes a la comprensión de las experiencias que estaba viviendo. Así comprendí que algunos de los astrales que había tenido, eran más que solo astrales, eran participaciones en sesiones mediúmnicas. Y en este momento, creo que es necesario hacer ciertas aclaraciones respecto a las sesiones mediúmnicas, que han sido reducidas a estereotipos por la cultura popular,
deseo desvanecer de la mente del lector la idea de un grupo de curiosos tomados de las manos e invocando espíritus por diversión. La verdad, dista mucho de ese concepto. La sesión mediúmnica es una herramienta para los servidores de la luz que les permite, 1. Entregar mensajes a los vivos de sus seres que ya partieron y 2. Ayudar a los espíritus atorados a encontrar la luz. Ambos, son servicios de alto valor para el mundo espiritual y son llevados a cabo por profesionales, por personas altamente preparadas en la doctrina espírita, que son guiadas por espíritus de luz. Tienen un cúmulo de reglas y formas que se deben seguir, tanto por la seguridad de los participantes, como por la eficacia de los resultados, pues los espíritus de luz, guías, así lo indican. Claro, esto yo lo supe hasta adentrarme en este conocimiento, cuando tuve esos astrales, entre comillas, no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. Te cuento cómo fue para mí en ese momento. Fue un sueño vivido, a colores, poca luz. Estaba sentada a la mesa como con otras 10 personas. Una mesa cuadrada, larga y de madera. Supuse que estábamos ahí para comer. ¿Qué más podríamos hacer? No estaba consciente que era un astral, para mí era como una experiencia normal, despierta, en la vida. Vi a un joven moreno, de pie, del otro lado de la mesa, frente a mí. Pensé, ha de ser el mesero, entonces él me sonrió. Vaya que me avergüenzo de eso ahora, con el tiempo comprendí quién era en realidad. Pero yo dentro de mi experiencia, creía que iba a comer, imaginé comida y de la nada apareció. Vi frutas materializarse en grandes tazones, pero nadie comió. Yo tampoco lo hice, creí que sería de mala educación. Empecé a percatarme de lo extraño de la situación y de las demás personas sentadas a la mesa, estaban como dormidas, pensé, al igual que yo. Sí, ahí me di cuenta que era un astral y puse mucha más atención. Vi una señora mayor, rubia y regordeta, sentada a la derecha, frente a mí. Estaba con los ojos cerrados y como en trance. Sabía, no sé cómo, que se llamaba Ofelia y tenía un parecido, un aire familiar a mi amiga de la Ile, así que se quedó muy grabada en mí. Repetía siempre una frase, estoy cansada, ya me quiero ir. Después noté que había personas paradas detrás de ella y no solo de ella, sino también de mí, estaban detrás de todos los que estábamos sentados, como formando un círculo alrededor. No pude observar más cuando todo comenzó. Alguien que no podía ver se acercó a susurrarme al oído, pero en vez de escuchar palabras, imágenes se formaban en mi mente. Esa noche recibí 4 imágenes o películas cortas que representaban mensajes que tenía que transmitir. No logré llevar todos los mensajes a sus destinatarios, pues algunos ya no formaban parte de mi vida y no sabía ni dónde encontrarles, pero sí le conté a mi amiga de la Ile lo que soñé. Yo había olvidado que uno de sus nombres era Ofelia y que era en honor a su madre que ya había trascendido, que estaba en el mundo espiritual y que tenía facultades de medium. Aún más para mi sorpresa, me confirmó lo que su madre repetía en sus últimos días de vida mientras estaba enferma en el hospital, estoy cansada, llévenme a mi casa, ya me quiero ir. Su madre era esa señora que vi. Es difícil guardar resistencias mentales cuando los mensajes son tan claros y tienes confirmaciones tan contundentes de ello. Yo, ya no tenía ninguna. Daba por cierto todo lo que mis guías tenían a bien comunicarme en sueños. Y eso era importante para el siguiente astral que me ocurrió. Pero antes, aclararé algunas cosas sobre el anterior.
Contrastando mi sueño contra lo que es y cómo debe ser una sesión mediúnica, me quedé boquiabierta, pues se cumplía todo a la perfección. Obvio, la mesa no era para comer, se utiliza para comodidad de los invitados, porque sí, en efecto, los espíritus convocan a médiums y a trabajadores de la luz para realizar también estas reuniones durante el sueño. Los que estábamos en las sillas, estábamos dormidos, fuimos convocados en astral. Los que estaban parados detrás de las sillas, eran el círculo energético de protección, digamos, buenos espíritus, nuestros guías personales, que nos habían llevado hasta allá y que servirían de puente para darnos los mensajes de los espíritus que nos habían convocado a esa noche de trabajos. Y yo, tan inocente que no sabía ni qué hacía ahí, claro, en ese entonces yo no conocía de las reuniones mediúnicas, ni de que se trabajaba de esa forma. Creí que me llevaban a comer y hasta confundí al director de la reunión con un mesero. Estoy segura que por eso me sonrió. No sé cuántos más habrán reído que vieron que materialicé la comida, pero ya han de estar acostumbrados, al trabajar constantemente con personas que, como yo, no tenemos experiencia, no nos dominamos en ese estado astral,